Bienvenidos a nuestro episodio número 2 de Casa de la Salud Radio Podcast. En este episodio nos acompaña el doctor Maybeth Juárez, quien es director médico del Sanatorio Casa de la Salud. Él es médico y cirujano, internista y diabetólogo. Y el día de hoy vamos a tratar un tema que es muy frecuente y a veces pensamos que es normal. Y me refiero al dolor abdominal, a lo que nosotros regularmente le llamamos dolor de panza o dolor de estómago. Así que quédense para conocer más sobre este problema y cómo lo debemos tratar. Bienvenidos. Gracias Samuel por el espacio que me brinda Sanatorio Casa de la Salud el día de hoy, y queremos hablar de este tema en especial, que es una consulta totalmente frecuente, ¿verdad? Y que tiene muchos desenlaces. A veces son tan sencillos, a veces son muy delicados, y yo creo que sí es bueno que platiquemos con nuestra audiencia de este tema tan apasionante para uno de médico, ¿verdad? Doctor, para empezar con este tema, ¿cómo podríamos definir el dolor abdominal de una manera que todos lo podamos entender? El dolor abdominal, que el paciente regularmente dice dolor de estómago, dolor de panza, dolor de vientre, también dicen las personas, pero médicamente se llama dolor abdominal. Es todo aquel dolor que se produce desde la apófisis espinoide, ese que de abajito del esternón, hasta la sínfisis del pubis, que es prácticamente el área genital. Todo lo que se produce en esa área de dolor le decimos nosotros dolor abdominal. Este dolor abdominal, Samuel, puede ser leve y puede ser severo. Puede ser crónico, que sí, que hay gente que tiene 2-3 meses teniéndolo, o puede ser agudo, que son los más peligrosos. Este dolor se puede aparecer en todo el abdomen o en un lugar en específico, digamos en la fosa ilíaca derecha, así que abajito ahí en la parte derecha, ¿verdad? Cerca de la pierna, que es un dolor característico de la apendicitis. De hecho, mucha gente dice, vengo porque tengo sospecha de que mi hijo tiene apendicitis. ¿Y por qué? Porque está apareciendo en la parte derecha del abdomen bajo, digamos, ¿verdad? A otras personas dicen, me duele todo el estómago. Y entonces, pues son otras características del dolor. Este dolor puede ser, fíjate que puede ser muy intenso, que es lo que realmente preocupa, y cuando sea así, pues no hay que estar esperando, sino asistir rápido al médico. Puede ser leve, ¿verdad? De hecho, en los pacientes diabéticos, los dolores graves a veces son leves, porque la misma diabetes esconde la intensidad del dolor. Doctor, básicamente entonces el dolor de abdominal incluye desde la parte baja del pecho hasta donde inicia el área genital. Así es. Y puede ser del lado derecho, lado izquierdo. Puede ser agudo, que es un dolor fuerte, intenso y repentino, y puede ser un dolor crónico, que es un dolor que se mantiene durante cierto tiempo con alguna frecuencia de tiempo. Mira, cuando hablamos causas de dolor abdominal, puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Por eso es tan importante, y este podcast es de que no le demos nada para el dolor a nuestro paciente hasta que no sepamos qué es. Porque miramos con mucha frecuencia que la gente dice, le voy a dar Sertal compuesto para ver si se le quita. ¿Se le quita qué? ¿Verdad? Y miramos cómo se complican los pacientes, porque alguien que tiene una apendicitis, vos le das Sertal compuesto, se le va a quitar el dolor. Pero lo que estamos haciendo es que la enfermedad adentro vaya aumentando hasta el momento que se reviente el apéndice, ¿verdad? Que se perfore, y ahí comienza un caos para el paciente. Máxime si es un paciente diabético o es un paciente con comorbilidades o otro tipo de enfermedades que complican su recuperación. Entonces, a veces aquí el punto es, no le demos nada para el dolor al paciente hasta que no sepamos por qué es. Ahora, si vos vas al gimnasio, haces 50 abdominales, pues obviamente el otro día vas a tener dolor abdominal, pues, ¿verdad? Por el ejercicio. Es tan obvio que ahí pues tomamos un diclofenaco o algo. Pero cuando de repente aparece un dolor, o un dolor crónico se vuelve muy agudo, por favor ahí tener mucha precaución en dar algo para el dolor. De hecho, miramos pacientes que llegan a la emergencia ya sin dolor, y que llegaron porque fue un dolor muy intenso y le dieron algo para el dolor, pero ahí como médicos nos quedamos nosotros
a ciegas porque ya no tenemos la orientación más que la historia que el paciente da. Así que causas te podría decir, comencemos con gastritis. Gastritis te puede dar dolor abdominal, ¿verdad? Pero también el apendicitis comienza como una gastritis. De hecho, la gente dice, fíjese que comencé como gastritis en la boca del estómago, después me bajó al ombligo y ahora tengo el dolor aquí abajo del lado derecho por la pierna. Eso es una apendicitis. Ahora la gente puede decir, fíjese que cuando como me lleno rápido y me duele la boca del estómago y hasta que como un poquito más me alivio y tomo lansoprazol y me alivio. Bueno, eso podría ser una gastritis. Pero te voy a poner un ejemplo de un paciente que vimos ayer, de que llegó con obstrucción intestinal y tenía el estómago puro sapo, ¿va? Grandote, timpánico, no caminaba absolutamente nada. Y cuando lo examinamos nos dimos cuenta que tenía una hernia inguinal encarcerada. Esta hernia se salió, giró sobre su eje y se encarceró, se tapó, digamos, ¿verdad? Y automáticamente le provocó que todo el intestino ya no caminara. Entonces es tan diverso el dolor abdominal que hablar de una causa en especial no se puede. Pero tal vez aquí el mensaje es el siguiente: cuando usted vaya con su médico, exíjale, disculpa que sea así, una impresión clínica. Porque si vos vas con un médico, ¿verdad?, tiene que decirle, doctor, deme 3 causas probables del dolor que tiene mi hijo, o que tiene mi esposo, o que tengo yo. Usted tiene el derecho de exigir, digamos, en una consulta, las impresiones clínicas que tiene el médico. Ahora, si usted va a una farmacia a preguntarle a la persona que atiende la farmacia, que no está como entrenada para este tipo de trabajo, pues ahí no puede exigir usted un diagnóstico. Doctor, y hablando de esto, ¿en qué momento el dolor abdominal deja de ser algo pasajero y pasa a ser algo de emergencia o que nos indique que debemos ir al médico? Mira, la mayoría de dolores abdominales que son muy agudos, estabas bien hace 2 horas y ahora estás pero con un dolor intenso, tenés que asistir rápido al médico. Diferente es aquel dolor tolerable, sordo, exquisito, inclusive a veces hasta le gusta a uno que le duele ahí, va, que lo llevas 4 o 5 meses y que no ha empeorado, pero que sí te molesta, digamos, entonces sí tendrías que ir. Entonces, tú vas a poner enfermedades que son de inicio súbito, digamos, el apendicitis. Vos te levantás y no tienes ganas de comer, qué raro, va. En mi caso, yo lo primero que hago es desayunar, va, y si yo no tengo ganas de comer y tengo el dolor en la boca del estómago, y ya a las 10 de la mañana tuve náusea, ya vomité, el dolor ya se intensificó más al ombligo. Estamos hablando de 4 horas, y a las 5 horas ya tenés el dolor en la fosa ilíaca derecha, en la parte derecha por la pierna, y que ya no tienes comer. Entonces ponete que en 6 horas ya estás con un dolor grave. Ahí tenés que buscar ayuda, porque es bien fácil atacar, operar a este paciente y que ya 24, 48 horas después el paciente ya esté en su casa. Que diferente es que te aguantes, que tomes tal compuesto, que vayas con la comadrona, que te soben y que te aguantes, y cuando el apéndice se rompe, se perfora, se alivia uno. Es como un barro, digamos, es como un acné que te lo destripas. Ay, qué rico, ya te quitas el dolor. Pero ya comenzaron los problemas graves que te pueden llevar inclusive a la muerte. Te voy a poner otro ejemplo: las pancreatitis, que es la inflamación del páncreas, son agudas. Usualmente el paciente se queda tirado en cama, ya no quiere ni moverse, tiene náusea y vómitos. Ahí no hay que esperar, querido amigo, ahí busque ayuda, y busque ayuda profesional, ¿verdad? Porque en nuestras áreas de trabajo, en esta área rural, hay una cultura de siempre buscar una alternativa antes de un profesional, y eso lo único que hace es gastar más, porque al final se gasta más, y poner en riesgo la vida del paciente. Otra enfermedad que tenemos muy delicada, la diverticulitis, que es la inflamación de divertículos tanto en el duodeno, pero principalmente en el colon, que produce que la gente sangre, tengan hemorragia rectal. El abdomen se hincha, hay un dolor intenso, la gente no quiere comer, se pueden perforar esos divertículos y pasa lo mismo que el apéndice, ¿verdad? Son enfermedades que te pueden llevar a la muerte. Otra cosa que miramos muy frecuentemente son los cálculos en la vesícula.
¿verdad? Este paciente ya lleva meses que hay dolor abajo de la reborde costal, que cuando come comida con grasa, este dolor empeora, esta molestia empeora, pero nunca lo lleva al hospital y de repente te lleva y estás con náusea, con vómitos. Hay gente que llega hasta María y dependiendo de la situación uno decide, como decimos, enfriarlos, calmarlos y operarlos 6 semanas después, o inclusive operarlos en agudo cuando son diabéticos y sospechamos que ya tengan un absceso. Los famosos cálculos renales. Los famosos cálculos renales es el dolor en la parte posterior del abdomen que te llama a ir a orinar, pero no orinas nada y ya orinas un poquito de sangre, ¿verdad? No digamos las amenazas de aborto, quistes de ovarios rotos que son peligrosísimos. Puedes tener divertículos en la vejiga, un tumor colónico, un tumor abdominal, cáncer de estómago, y yo puedo pasar aquí todo el día hablando de las causas. Pero ¿qué hace un dolor más delicado que otro? Es que tan agudo sea, ¿verdad? Qué tan intenso sea y si te alivias o no con algún medicamento. Doctor, ¿y qué tipo de pruebas o estudios pueden ser necesarios para descubrir la causa del dolor abdominal? Obviamente, como hablamos, ¿verdad? Aquí vamos dejando ciertos puntos. Primero, cuando visita al médico, pídale diagnóstico o impresiones clínicas. Segundo, no se automedique. Tercero, busque ayuda profesional. Ahora, que los exámenes, Samuel, van a ir destinados según lo que yo tenga en mente como diagnóstico probable. Te voy a poner un ejemplo. Si yo pienso que tienes un cálculo renal, entonces te voy a pedir un ultrasonido renal. Y si yo no logro ver el cálculo en el riñón, pero sí miro que está dilatado el sistema colector del riñón, entonces te pido una urotomografía, por decirte un ejemplo. Pero ya los exámenes van orientados a una impresión clínica. Lamentablemente hay muchas personas que tiran como una escopeta. Hagámosle una tomografía, hagámosle un ultrasonido, un placa rayos X, hagámosle todos los exámenes de sangre que tengas en el laboratorio. Pero eso te está haciendo gastar al paciente y hacerle estudios que inclusive podrían ser riesgosos, ¿verdad? Un ejemplo, si estás pensando en una enfermedad diverticular en el colon, pues una colonoscopía, ¿verdad? Sería lo ideal. Si estás pensando en una úlcera gástrica, una endoscopía. Entonces, ¿qué exámenes se van a hacer? Va a ser, depende de tu impresión clínica. Afortunadamente, hoy por hoy la tecnología va súper rápido y tenemos una serie de estudios preciosos que nos ayudan a hacer un diagnóstico sin lastimar mucho al paciente. Te voy a contar, yo cuando comencé a estudiar medicina, que yo hice mi pregrado en el hospital de Roosevelt, lamentablemente a muchos pacientes le hacíamos laparotomía. Así que los tenemos que abrir, ¿verdad? Para ver qué es lo que tenía adentro, porque no existían tomografías o eran tan caras que la gente no podía. Hoy por hoy no cuestan nada, son mucho más baratas. Pues prácticamente es un estudio que se hace de rutina y podemos ver por dentro sin necesidad de hacer sufrir al paciente. Entonces, ¿qué hacer? Va a depender de la impresión clínica. Si llega un niño barrigoncito, fíjate pues, que se queja periódicamente con la mamá, que le duele el estómago, pero que se le pasa y sigue jugando, yo lo primero que voy a hacer es un examen de heces. El patojo va a tener parásitos. No tengo que hacer una placa de rayos X, no tengo que hacer una tomografía. Suficiente. Si yo miro que el paciente tiene dolor en la espalda y está orinando sangre, un examen de orina. Si tiene sangre en la orina, tiene un cálculo, pues. Entonces, ¿qué estudios hacer? Va a ser qué estoy pensando en diagnosticar. Ahora, doctor, solo para cerrar este tema, sí es importante entonces que también las personas en el momento de estar como pacientes sean conscientes de que los médicos para definir, digamos, definir un diagnóstico necesitan ciertos exámenes. Realmente el paciente sí nos tiene que apoyar en estar dispuesto a hacer estos exámenes justificados. Para completar esto, mira, pues cuando vos primero no te automediques, te va a ir mejor no automedicarte. Si no tenés los recursos, entonces ve a un hospital
nacional o a un centro de salud. Y segundo, exíjale a su médico 3 impresiones clínicas. Doctor, ¿qué piensa? Le ponemos lo del niño que yo pienso que son parásitos, pero también una infección urinaria podría, aunque es poco común, y mide de mala pata que tenga Helicobacter pylori, pues, entonces ya valería a ellos. Y en base a esos impresiones clínicas yo voy a pedir mis exámenes. Hagamos un examen de heces, hagamos una cuantificación de antígeno contra Helicobacter. Por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Nos va a salir mejor a todos. Para tanto al médico no va a sufrir mucho cuando llegue ya complicado, y al paciente pues no va a sufrir mucho económicamente y físicamente. Doctor, y para finalizar, una vez identificado la causa del dolor, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo siguiente que deberíamos de hacer? Fíjate, pues cuando ya tienes el diagnóstico hay que actuar en base a la enfermedad que uno está diagnosticando. Si son parásitos, pues bien sencillo, podemos dar ahí medicamentos para los parásitos. No todos los parásitos se matan con el mismo producto, ¿verdad? Obviamente, a veces tenemos que dar hasta 2 o 3 tipos de medicamentos diferentes. Pero si es una apendicitis, ¿qué vas a hacer? Operarlo. Aquí en Rusia y en China. Como tuvimos un caso recientemente donde una señora decía: ay, no quiero que operen a mi hija, pero hay que operarla, es que no quiero. Bueno, entonces a morirnos. Entonces el tratamiento va a depender del diagnóstico. Mientras más agudo sea la causa, es más peligroso y requiere más tratamiento. Pero de inicial, nosotros, cuando un paciente ya tiene una enfermedad muy aguda como una vesícula inflamada, un páncreas inflamado, una apendicitis, lo que hacemos es comenzar a hidratarlo, ¿verdad? Lo comenzamos a hidratar, miramos cómo están los electrolitos, y ahí puedes quitar el dolor inclusive, ¿verdad? Esa apendicitis, quitarle el dolor, ¿para qué va a sufrir más? Ya sabemos el problema. Tiene pancreatitis, bueno, aliviémoslo, porque eso es un dolor casi que de muerte, pues. Entonces el tratamiento va enfocado al diagnóstico, pero inicialmente son medicamentos para hidratar, antibióticos, medicamentos antiespasmódicos, reposición de electrolitos, sodio de potasio. Por ahí va enfocado el tratamiento. Y en muchos casos el tratamiento definitivo es la cirugía, ¿verdad? Como los cálculos en la vesícula. Afortunadamente ahora podemos operar por video, 3 ojitos, ¿verdad? Ahora ya hay láser para quitar los cálculos en los riñones, no tenemos que abrir a las pacientes. Y en mi tiempo, cuando yo comencé a estudiar, lo teníamos que hacer, ¿verdad? Entonces hoy por hoy, gracias a Dios, la ciencia va muy adelantada, es más accesible a los lugares como nosotros laboramos aquí en el área rural, y pues prácticamente ahora es más sencillo tratar, diagnosticar. Estas pláticas son muy importantes, Samuel, porque nos hacen evitar errores que cuestan dinero, complicaciones, inclusive hasta perder la vida. Y a nuestra audiencia, si tuvieran alguna duda que ustedes quisieran que contestarnos a través de esta vía, Samuel, pues con gusto mándenos sus preguntas, nosotros estamos pues muy atentos a atenderles, y si quieren visitarnos, pues en buena hora, ¿verdad? Ahí vamos a estar tratando de apoyarles, ¿verdad? En lo que podamos. Muchísimas gracias entonces al doctor Mayvet Juárez por habernos acompañado el día de hoy, a todos ustedes por estar del otro lado de la pantalla o de su dispositivo móvil, y recuerden que estamos ya activos en redes sociales, pueden ver este video y otros que estamos creando en nuestro canal de YouTube. En la radio estamos como Sanatorio Casa de la Salud Radio, y en Spotify. Doctor, y antes de que cerremos, y para que toda nuestra audiencia esté pendientes del siguiente episodio de nuestro podcast, adelántenos, ¿de qué nos va a platicar? Bueno, mira, pues estos programas se están haciendo básicamente viendo la necesidad de nuestros pacientes. Si querés, platicamos de las indicaciones que debe de llevar un paciente después de que lo operan, porque en un hospital público, ¿verdad?, le dicen: aquí está su receta, adiós, y se queda uno, ¿y ahora qué hago, verdad? ¿Qué como? ¿Qué cuidados? Yo quisiera platicar algo de eso en el siguiente programa, porque yo sé que le va a ayudar a muchas personas que se quedan en ese limbo, ¿verdad? ¿Qué cuidados debo de tener después de haber salido de un hospital? Muy bien, entonces ya escucharon, estén pendientes de nuestro siguiente podcast. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.